pero a mí, como hablaba de la escritura y como hablaba de Derrida, digamos, esta idea de que no hay nada fuera del texto, yo creo que la teoría también es texto y la teoría también es escritura. Entonces, creo, para mí es muy importante la teoría no como algo separado a la escritura y como algo secundario. A veces ayuda a separarlo, obvio, y ayuda a relacionar, qué sé yo, si lees un texto feminista, ayuda a analizarlo a partir de Butler, o sea, obviamente. Pero creo que la teoría rica, la que a mí me gusta, que puede ir de cualquier lado, normalmente francesa, lamentablemente, eso está mal en teoría, eh, digamos, es una teoría que se sabe escritura y que es creativa y que no es una teoría que tampoco casi no es figurativa tampoco, ¿no? Entonces creo que ahí yo puedo de vez en cuando leer, o sea, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Después de la finitud de Quentin Meillassoux, que yo lo leo como novela, casi yo lo estoy leyendo como si fuera, o como si fuera un libro de Georges Perec o algo así, o sea, me interpela de esa manera y esa es la manera en que yo siempre leo teoría y escritura, porque, repito, son lo mismo, ¿no? Entonces, para mí es importante esa unión, no creo que todos tengan que leer teoría, pero sí creo que mientras más énfasis pongamos a la unión entre ambos, menos abrumados nos vamos a sentir cuando entramos, o sea, a veces yo no soy tan enemigo de la academia y no me parece tan mal, ¿no? Pero creo que una de las cosas donde falla es en esa separación que muchas veces se hace entre teoría y lo creativo, digamos, ¿no? Y esto lo vamos a aplicar acá como si fuera, qué sé yo, como si la teoría fuera algo como especias, como orégano que le pones a un plato, y la teoría es parte del plato, ¿no? Entonces, o todo eso orégano en todo caso, no sé, justo acabo de comer taeri, en verdad. Estoy pensando en comida italiana. Entonces, sí creo que, digamos, mientras más se una eso, va a ser más rico y creo que eso creo que es muy importante. Del mismo modo que también es muy importante ver películas y fotografía y salir un poco de creo que las cosas, lo que más he aprendido, que no es mucho, pero lo poco que he aprendido es que mientras más salga uno de la literatura y de lo literario, y más viva y más vaya al cine y vea películas malas, buenas y medianas, y se enamore y se deja enamorar y tenga amigos y se pelee, es mucho mejor. Completamente. A mí me interesa mucho eso, el desecho, no sé, yo creo que efectivamente si hay algo que define un poco lo contemporáneo es esa velocidad con la que desechamos, con la que toda la cultura se desecha a sí misma, y no lo digo con esto de juicio ni nada, o sea, no es algo bueno o malo, es simplemente un fenómeno, y creo que intento en la escritura recoger esos desechos, y la escritura es un poco ese desecho que se va dejando, y creo que es un poco ingenuo no verla como eso, ¿no? No verla como parte de eso que la cultura va botando tan rápidamente hoy en día, ¿no? Lo cual no significa que vamos a escribir sobre Internet necesariamente, ni que sí ni que no, o sea, ¿no? O sea, no. Eh, Creo que fue Vallejo que dijo en un texto en su época, ¿no? Dijo, un texto no es moderno porque se mencionan los aeroplanos, ¿no? Que en esa época pues era el Internet de la época. Eh, del mismo modo, un texto no es contemporáneo porque se mencione Internet o eso, pero creo que es más bien ver el efecto que todo eso tiene en la escritura, en el lenguaje, ¿no? O sea, la escritura es un efecto, y luego utiliza la palabra efecto no solo como efecto de causa y efecto, sino también como efecto sonoro, como efecto visual, ¿no? Y la escritura es eso, ¿no? No me parece que la escritura sea eh, algo que está por encima de todo lo que está ocurriendo y que está en una eh, torre de marfil imperturbable, ¿no? Y obvio, creo que eso es un hilo que va a través de las escrituras que vamos a ver en el curso, ¿no? O sea, la conciencia es obvio muy importante. No siempre es
O sea, no siempre es como que diciendo, el poema diciendo, estoy aquí, ¿no? O sea, no siempre es tan simple como eso, que esto no está mal tampoco, pero por decirlo en términos que puedan entender, no siempre es un poema de Montalbetti, ¿no? O sea, no siempre es eso, que también se puede abusar de eso. Pero sí, o sea, yo como alguien que ve, o sea, uno se da cuenta esa conciencia, creo, ¿no? O sea, si eh, ahorita vi una película, por ejemplo, hace unos días, con Isabel vimos una película que se llama Her Missing Young Woman, que está en su camino a los Oscars y todo eso, que es una película muy consciente del tipo de película que está haciendo y constantemente se va replanteando el tipo de película que es, ¿no? Es una película acerca de una mujer que, bueno, no, es que es una película llena de spoilers, no se puede spoiler, pero digamos, ha habido un momento de violencia sexual en su vida y se está vengando, digamos, vendría a ser algo así, pero por momentos incluso es comedia romántica y por momentos, o sea, se va como el personaje que incluso mira también a la cámara en determinadas ocasiones, se va escribiendo como personajes de distintos géneros y de distintas historias casi, incluso en la utilización de determinados actores, o sea, ya no es un cine como que uno va a verlo y a separarse, o sea, uno lleva el mundo a esa película y la película modifica el mundo también, entonces eso es algo que siempre estoy muy interesado, lo cual no significa que no pueda disfrutar una película que no hace eso, o un libro que no hace eso, pero sí creo que en la contemporaneidad me interesan más ese tipo de textos y ese tipo de juegos que se puede manifestar, repito, de cualquier forma, ¿no? Y no es algo tan simple, pero sí es algo que disfruto mucho, ¿no? Y en el curso era muy importante eso, pero en el curso eso fue algo, y valga el juego, fue inconsciente, ¿no? O sea, uno escoge lo que le va interesando, voy escogiendo lo que me va interesando, veo más o menos, quería armarlo por capítulos, digamos, por secciones, y luego ves los textos y dices, ok, todos son más o menos hiperconscientes de distinta forma y de manera variada, pero sí, o sea, uno tiene un texto en los álbumes favoritos de Berta García Faet, ella dice en varios momentos Berta García Faet claramente está hablando, o Mario Velatín también se presenta a sí mismo como Mario Velatín, y de pronto en Rosalía, en El mal querer de Rosalía, hay otro tipo de conciencia muy interesante acerca de, digamos, de la mezcla, o sea, a partir de la mezcla de géneros y toda esta cuestión. O sea, me parece que, primero, en general, no me gusta el término poesía, por lo mismo que hablábamos de que no me gusta englobar nada bajo un universal. Yo soy muy deleuziano en ese sentido, no me gusta eso. Eh, pero, entonces, eh, pero sí me parece que un texto, o sea, yo más hablo como Mauricio de escritura, ¿no? Y creo que la escritura es ese lugar, ese espacio, ese espacio de experimentación con el lenguaje, una cosa muy básica, y a partir de eso podemos ya ver todo lo que hay hoy en día de exploraciones con video o con cualquier tipo de medio, ¿no? En cuanto al poema, sí creo que a veces, sí creo que por lo mismo que los géneros han gobernado nuestra manera de entender la literatura, sí creo que hay poemas, y creo que a veces uno puede escapar de eso. No, tampoco te definiría el poema, pero sí creo que también el poema es un espacio, voy a sonar otra vez súper pretencioso, pero como es un espacio no tanto escritural, sino más bien como epistemológico, o sea, es más bien una categoría de cómo entendemos que una categoría de cómo escribimos, me parece, ¿no? Entonces, Perdón, cuando escribiste un poema, cuando tienes algo y que es un poema. bueno, cuando empecé a escribir, sí, o sea, yo sí o sea, uno parte de los preceptos con los que uno ha crecido, ¿no?
Entonces uno pensaba, ok, un poema es en verso, un poema es así, un poema tiene determinado ritmo. Ya después vas quitando eso. Y yo creo que un poema es, bueno, un poema puede ser cualquier cosa en el sentido de, no en el sentido de que puede ser cualquier cosa que puede ser como que un peluche o algo, sino creo que un poema es una unidad que se resiste a ser unidad, por hablarlo de esa manera. Entonces, sí creo que de vez en cuando, si yo te muestro acá mi libro y acá ves una cosa con un título y un texto, ok, este es un poema, este es otro poema y ya está. Entonces yo lo trabajo de, esa manera en ese libro. Pero ahora, por ejemplo, con Mauricio, no voy a hablar de esto, estamos trabajando otro libro donde uno pensaría que es un libro de poesía, porque no hay una historia, porque ¿no? Porque no es teatro, porque no es eso, pero no hay un poema, o sea, es toda una serie de cosas que se van uniendo y no hay un poema. Entonces yo creo que se puede, que es bueno salir de la categoría de poema de vez en cuando, eh, para, digamos, desprenderse un poco de eso, de aquello con lo que hemos crecido, ¿no? Pero no sé.